Saludos cordiales, apreciados estudiantes. En este video vamos a estar viendo el tema aplicaciones de la ley de Newton, plano inclinado y polea. Estaremos observando diferentes aplicaciones tanto con rozamiento y sin rozamiento. Todos los ejemplos estarán, en este caso, con el plano inclinado. Primeramente vamos a estar viendo plano inclinado sin rozamiento, o sea que cuando se desprecia lo que sería el coeficiente de rozamiento. Y para ello tenemos acá nuestro primer ejemplo, en el cual nos pide analizar la figura en el cual se presenta un bloque que tiene un peso de 20 newton colocado sobre una rampa en el plano inclinado, formando un ángulo de 30 grados respecto al plano horizontal. Y acá tenemos el gráfico, el plano inclinado con un ángulo de 30 grados y un objeto de peso 20 newton. Al lado podemos observar la descomposición de las fuerzas, o sea, el diagrama de cuerpo libre. Tengo acá el plano inclinado. Siempre que yo tengo un objeto, va a tener su peso. En este caso, el ejercicio ya nos da el valor del peso, que en este caso es 20 newton. Habrá casos que nos dará el valor de la masa y yo tendré que hallar el peso. Y también las descomposiciones, tanto peso en X, que sería en horizontal, y peso en Y, que sería en vertical, y la normal o reacción de la normal, que estará en contra de lo que sería peso en Y. Con estos datos yo voy a desarrollar el ejercicio siempre y cuando no me pida lo que es diagrama de cuerpo libre. No lo voy a realizar obligatoriamente, pero necesariamente siempre tengo que realizar para saber hacia dónde se mueve y demás cosas. En este caso el objeto. Siempre y cuando también en el ejercicio no me diga que se esté subiendo o bajando el objeto. Ahí tengo que atender bien. Entonces el diagrama de cuerpo libre, o sea, esta parte no es obligatorio, pero es necesario hacer para comprender o para poder ubicar los valores. Comienzo entonces primeramente con los datos de mi ejercicio. Tengo el valor de peso, que en este caso es 20 newton, y el valor del ángulo que me da es de 30 grados. Siempre y cuando no mencione gravedad, voy a poner acá también que es 9,8 metros por segundo. ¿Por qué gravedad? Porque la gravedad está relacionada con el peso, entonces sí o sí lo voy a necesitar. Y voy a hacer mi pequeño análisis. Acá voy a poner ya luego proceso de solución, porque no va a ser solamente una solución sencilla. Voy a trabajar primeramente horizontal. Horizontal sería en esta forma. Y la única fuerza que yo encuentro acá es peso en X. Entonces voy a colocar acá peso en X es igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Recordando que la fórmula de fuerza era masa por aceleración. Entonces, de ahí sale. Como hay una única fuerza que es peso en X, va a ser masa por aceleración. ¿Por qué hay una única fuerza? Porque la flechita que me indica acá está indicando que este objeto se va a trasladar o se está cayendo o deslizando hacia abajo. Porque no hay ninguna fuerza que lo esté empujando. Entonces se está moviendo hacia abajo o se está deslizando. Por eso es esta única fuerza que existe acá. Y en el caso de vertical, voy a colocar acá, que sería de arriba a abajo, tengo lo que es la normal arriba y abajo tengo peso en I. Entonces acá va a ser normal menos peso en I. Como de este lado no hay movimiento, esto va a estar igualado a cero. Es una ecuación, en este caso en vertical, como no hay movimiento, o sea que no se mueve de este lado, va a ser igual a cero. Por lo tanto, de acá sale que la normal va a ser igual a peso en I. Más adelante yo voy a calcular peso en I. Entonces, teniendo estos, yo necesito peso en X y necesito masa. Por lo tanto, voy a irme a un cálculo auxiliar. Peso valía 20 newton. Yo no tengo masa. Para calcular la masa voy a utilizar una de las ecuaciones, que sería peso dividido gravedad. Y de ahí voy a quitar el peso, como ya tengo acá, es 20 y la gravedad es 9,8. Voy a hacer esta división. Entonces 20 dividido, o puedo hacer también sobre 9,8, y me da un valor de 2,04. Voy a usar dos números después de la coma. Sería acá 2,04. 2,04, y la masa se mide en kilogramos. Ahí ya tengo ya. Ahora necesito hallar peso en X. Este es uno de los que estoy hallando. Acá voy a hallar al lado
peso en X. Peso en X va a ser peso por el seno del ángulo. Y peso en Y va a ser peso por el coseno del ángulo. Entonces, peso en X va a ser igual al peso que me dio, que era 20, por el seno del ángulo, que en este caso es 30. Y ahí tendría peso en X. Acá, peso en Y va a ser igual a peso, que es 20 newton, por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Ahora solamente me falta hallar estos valores. Entonces, el primero va a ser 20 por seno de 30 grados. Esto me da 10 newton. Y para peso en Y va a ser otra vez 20 por coseno de 30 grados. Y esto me da 17,32. 17,32 newton también. Entonces voy a resaltar los resultados que tengo. Tengo valor de masa 2,04 kilogramos, peso en X, peso en Y. Ahora voy a hallar el valor de la aceleración, porque yo ya tengo peso en X, tengo masa, pero no tengo aceleración. Y acá lo que yo voy a hacer es una transposición o despeje de variables, ¿verdad? Yo quiero la letra A y la M está multiplicando, va a pasar a dividir, por lo tanto me va a quedar así, peso en X dividido la masa va a ser igual a la aceleración. O que sería lo mismo ordenando esta letra A, lo voy a llevar al otro lado, hacia su izquierda acá, y me queda que la fórmula de aceleración cuando tengo peso en X es peso en X dividido la masa para hallar aceleración. Y ahí reemplazo. Peso en X me salió 10 y la masa que está acá 2,04. Por lo tanto, el valor de la aceleración va a ser el resultado de esa división. 10 dividido 2,04 o 2,04 me da 4,90. 4,90 metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo ya el valor de la aceleración. Entonces, este es el resultado de la aceleración. Tengo ya. Ahora voy a pasar a mi otra ecuación. Yo necesito la reacción normal y la reacción normal me dice que es igual a peso en Y. Yo ya tengo el valor de peso en Y acá, que es 17,32 newton. Por lo tanto, esa parte también ya tengo resuelto. Y así ya puedo decir que la reacción normal es 17,32 porque ya tengo acá su valor. Entonces, el desarrollo de este ejemplo sería este, el valor de la aceleración y la reacción normal. En el ejemplo número 2, en el cual ya sería plano inclinado con rozamiento. O sea que ya hay coeficiente de rozamiento en este ejercicio. Primeramente voy a hacer la lectura. Nos dice un cuerpo de masa de 0,25 kilogramos es abandonado. Este es muy importante porque voy a saber hacia dónde se va a dirigir en un plano inclinado con rozamiento cuyo coeficiente de rozamiento es igual a 0,30. El ángulo de inclinación es de 60 grados y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide allá la reacción del plano de apoyo, o sea, la normal, fuerza de rozamiento y la aceleración. Nos pide hallar tres cosas. Entonces, acá, como dije hace rato, no es necesario, no es obligatorio hacer el gráfico, pero va a ser necesario para poder identificar. Primeramente, voy a escribir los datos que tengo. Tengo masa, que es 0,25 kilogramos. También tengo coeficiente de rozamiento, que sería más o menos así su símbolo, 0,30. También tengo ángulo, que es 60 grados. Y valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tengo estos valores. Acá voy a hacer un pequeño gráfico, más o menos así sería. Y acá está el objeto. Se abandona, por lo tanto se va a caer, ¿verdad? Del centro para abajo va a tener peso. Entonces, en la dirección del plano va a ser peso en X y siempre que es abandonado va a caer hacia abajo. Se va a deslizar hacia abajo. Y como tiene coeficiente de rozamiento, va a aparecer la fuerza de rozamiento pero en contra. Porque esa es la rugosidad que está acá entre el objeto y en este caso el plano inclinado. Y del mismo modo también va a aparecer lo que sería peso en Y y la normal.
Entonces lo único que se le agrega es fuerza de rozamiento ahora porque está en contra de eh, del valor del deslizamiento, me dice que es peso en X. Y voy a empezar a trabajar. Primero voy a hacer, en este caso, análisis tanto horizontal y vertical. Primero es horizontal, que sería en esta forma. Siempre hacia donde se desliza el objeto es positivo. Por lo tanto, peso en X es positivo. Negativo va a ser fuerza de rozamiento y esto va a estar igualado a masa por aceleración. Siempre va a estar igualado a masa por aceleración. Y en vertical, acá casi no hay otros valores, solamente hay dos. Va a ser la normal es igual a peso en I. Siempre va a ser peso en I el valor de la normal. Y voy a trabajar prácticamente en cálculo auxiliar acá. Prácticamente va a ser todo cálculo auxiliar. Porque primero, para hallar peso en X necesito peso. Entonces voy a hallar primero peso, que es masa por gravedad. El valor de la masa en este caso es 0,25 y la gravedad es 9,8. Entonces primero, sí o sí, tengo que hallar el valor de peso. 0,25 por 9,8. Esto me da 2,45. 2,45 newton. Ahí ya tengo el valor de peso. Luego voy a pasar al valor de peso en X, que es el valor de peso por el seno del ángulo. Peso en X sería entonces el valor que me salió acá, que es 2,45 por el seno del ángulo, que es 60. Y acá voy a tener el valor de peso en X. Entonces, 2,45 por el seno de 60 grados. Le doy igual y me da 2,12. 2,12 newton. También ya tengo ya el valor ahí de peso en X. Lo marco también. Y ahora voy a hacer peso en Y. Peso en Y es peso por coseno del ángulo. El valor de peso está acá, que es 2,45 coseno de 60 grados. Vuelvo a mi calculadora y hago 2,45 por coseno de 60 grados. Y esto me da acá, voy a usar solamente dos números después de la coma, 1,23 porque el 5 le redondea. Sería 1,23 newton. Ahí ya tengo ya el valor de peso en I. Pero también necesito fuerza de rozamiento o FR. Y ese voy a hallar acá. Fuerza de rozamiento, su fórmula es coeficiente de rozamiento por la normal. Y acá yo no tengo todavía la normal, que es el valor de peso en I. Por lo tanto, voy a hallar primero la normal. La normal es igual a peso en I, que acá tengo que es 1,23 newton. Ahí ya tengo ya el valor de la normal, que acá me pedía la reacción del plano de apoyo, es normal. Ya tengo ya uno de los resultados. Fuerza de rozamiento, tengo que hallar, acá voy a hallar ese. Y coeficiente de rozamiento, que esta letra U al revés, sería 0,30. Entonces, fuerza de rozamiento es 0,30 por el valor de la normal, que es 1,23. Y ahí solamente queda multiplicar. Sería 0,30 por 1,23. Y esto me da 0,39, 36,9 mejor dicho. Y esto se redondea a 37. Entonces sería 0,37 newton. Y ya tengo también el valor de fuerza de rozamiento. Necesito la aceleración y como tengo acá la m multiplicando, lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar aceleración es igual a peso en X menos fuerza de rozamiento dividido la masa. Entonces esta es una fórmula también que se tiene que tener en el formulario. Reemplazo. Peso en X es 2,12 menos 0,37 dividido la masa, que en este caso es 0,25. Y eso cargo todo en la calculadora. La resta entre esos valores me da 1,75. Y acá tengo 0,25. Lo divido también, 0,25. Y esto me da 7. Por lo tanto, la aceleración va a ser 7 metros por segundo. Y ahí tengo ya resuelto los tres valores que me pedía. Entonces ahí completo
los valores que me pedía el ejercicio.